Primer punto. Es una ley que va en contra de la educación pública. Ahora, voy al primer punto, ¿no? Es una ley que va en contra de la educación pública. Y hay muchos artículos que uno podría mencionar y que me parece bueno podérselos poner a la gente arriba de la mesa, ¿no? Para decir, bueno, ¿por qué? ¿Por qué es una ley que va en contra de la educación pública? Bueno, el artículo 144, ¿sí? Elimina el Sistema Nacional de Educación Pública, ¿sí? Que era un elemento de organización sistémica de la educación uruguaya que estaba establecida en la ley 18437, la ley de 2008, la ley de educación. En esta ley, el Sistema Nacional de Educación Pública, integrado por los entes autónomos responsables de la educación pública y también por el Ministerio de Educación, ocupaba un lugar central en la estructura institucional de la educación uruguaya. Sistema Nacional de Educación Pública, creado por la Ley General de Educación 18.347. Está integrada por la Administración Nacional de Educación Pública, ANEP, el Ministerio de Educación y Cultura, el MEC, y la Universidad de la República, la UDELAR. Este sistema concibe la educación como un derecho humano fundamental que el Estado debe garantizar. La educación pública estatal se rige por los principios de gratuidad, laicidad y de igualdad de oportunidades. Bueno, el artículo 144 lo elimina. No existe más hoy un Sistema Nacional de Educación Pública. Y lo sustituye por algo que llama la Organización General de la Educación Pública, ¿sí? O sea, de la idea de sistema y sistema central, la educación pública en el centro del sistema educativo uruguayo, ahora lo que se dice es, bueno, la educación pública se organiza de esta manera. Es un capítulo descriptivo, pero le quita la centralidad política a la educación pública en el sistema uruguayo. Eso es el artículo 144. El artículo 169, ¿sí?, que tiene que ver con el Sistema Nacional de Educación Terciaria. En la ley 18437 nosotros teníamos un Sistema Nacional de Educación Terciaria Pública, ¿no?, que pasaba lo mismo. Es decir, bueno, la educación terciaria pública se constituye como un sistema, ¿sí?, que es central en el conjunto de la educación terciaria del país, ¿sí? Marca el camino, marca el ritmo. Bueno, este artículo elimina público. Dice, vamos a tener un Sistema Nacional de Educación Terciaria. Con lo cual, actores públicos y actores privados quedan en la misma posición, ¿sí? Y se elimina esta coordinación de la educación terciaria pública, ¿sí? El artículo 183 elimina la coordinación del Sistema Nacional de Educación Pública, que era la forma en que se instrumentaba el trabajo del sistema, una coordinación de todo el Sistema Nacional de Educación Pública, donde estaban las autoridades de la educación pública y marcaban allí caminos. Lo sustituye por una coordinación del Sistema Nacional de Educación. De nuevo, se quita el público. Ya tenemos 3 artículos, ¿sí?, que desestiman fuertemente a la educación pública, que va directamente a la eliminación del término público para dejar las cuestiones planteadas en términos generales. Un Sistema Nacional de Educación. Actores públicos privados en igualdad de condiciones. El artículo 185 tiene que ver con esta comisión coordinadora del Sistema Nacional de Educación y establece el ingreso a esa comisión, que ya no es de la educación pública, es de la educación en general, de actores de la educación básica privada, actores de las universidades privadas y además actores de la formación policial y militar, ¿sí? Entonces, ahora, la coordinación del Sistema Nacional de Educación, no es más público, de todo el Sistema Nacional de Educación, incorpora actores privados
e incorpora la formación policial y militar en igualdad de condiciones con la ANEP, con la Universidad de la República, ¿sí? Con la UTEC. Y fíjense, el artículo 186 le da cometidos a esa comisión coordinadora de la educación, del Sistema Nacional de Educación, que son, por ejemplo, el literal B, coordinar, concertar y emitir opinión sobre las políticas educativas. Entonces, los actores privados, los actores policiales, los actores militares, opinando sobre la educación pública en general, ¿sí? Los colegios privados, las universidades privadas, ¿sí? Coordinando, concertando y emitiendo opinión sobre las políticas educativas del país en igualdad de condiciones con los actores, con los entes autónomos. Y a su vez tiene otro cometido esta comisión, que es promover la planificación de la política educativa, ¿sí? O sea que la promoción de la planificación la ponemos también, novedosamente, en manos de actores privados, en igualdad de condición con los públicos. Entonces, bueno, vaya si esta es una ley que afecta a la educación pública, le quita absolutamente su protagonismo y permite el avance de actores del sistema privado sobre las definiciones políticas de la educación en general. Esto nunca es algo nunca visto en el país. Por eso me parece que un argumento muy claro para decirle a la gente, mira, esta ley construye un sistema educativo en el país que solamente podría ser comparado en la historia con lo que había antes de Varela. Antes de Varela. Porque a partir de Varela, luego con el vallismo, y bueno, el desarrollo posterior, lo que tenemos es una centralidad de la educación pública en este país. Es una reforma pre-vareliana, ¿sí? Entonces parece que hay gente que decirle, mira, toca la educación pública vareliana, y nos pone en una situación anterior, donde se equiparan a los actores educativos, públicos y privados, ¿sí? ¿Sí? Entonces parece que hay gente que decirle, mira, toca la educación pública vareliana, y nos pone en una situación anterior, donde se equiparan a los actores educativos, públicos y privados, ¿sí? Esto también se da a nivel territorial. El artículo 172, que tiene que ver con las comisiones coordinadoras departamentales de educación, que era un organismo que ya existía, que eran de la educación pública, que coordinaban la educación pública en los territorios. Bueno, ahora ahí también ingresan los actores privados, ¿sí? En las comisiones coordinadoras departamentales, ¿sí? O sea, también a ese nivel, más de territorio, funciona la misma lógica, ¿no? Por lo cual, algo que habría que decir muy claramente, bueno, mira, esta es una ley que quita la centralidad de la educación pública y le da un peso importante en la educación uruguaya a actores privados. Punto. Entonces, este primer punto, ¿no? Desestimación profunda de la educación pública. Es una ley anti este carácter público de la educación. Punto. Claramente. Yo creo que este es un argumento de peso, ¿no? Que claramente define un proyecto político, de política educativa, que es un proyecto de política educativa donde el Estado se empieza a replegar de su responsabilidad en garantizar el derecho a la educación. ¿Por qué? Porque pierde centralidad la educación pública, ¿sí? Más allá que no se derogaron los primeros artículos de la ley de educación, este es otro punto interesante. Los primeros artículos, que son las definiciones más conceptuales, más de fondo, sobre la educación en el país, ¿sí? Definiciones, fines y orientaciones generales de la educación, no fueron derogadas. Y ahí efectivamente se señala la responsabilidad del Estado en la provisión educativa, ¿sí? Sin embargo, no se derogaron esos artículos, pero luego se tocan estos otros artículos que efectivamente van en contra de esa definición. Por lo cual también es una ley que es incoherente, no tiene consistencia interna.
No en vano, el ministro de Educación, Pablo da Silveira, ya ha anunciado que tienen en carpeta una nueva ley de educación. ¿Sí? Porque evidentemente, esto no lo dijo, esto lo interpreto yo, no le satisface que esa primera parte haya quedado así como está. ¿Sí? Por lo cual, otra cuestión que habría que decirle muy claramente a la gente es, bueno, mira, si no se deroga esta ley, la situación va a empeorar, porque va a ir una nueva ley que inclusive va a sacar lo poco que queda de la ley previa. Y tampoco es una cuestión que antojadizamente yo planteé, lo dijo el ministro propiamente. Y no se ha cansado de decir, además, de que si fuera por él, la Ley General de Educación ya estaría derogada. Que bueno, que tuvieron que negociar y que, bueno, hicieron esto, pero que el proyecto es que hace una nueva Ley de Educación. Y ya sabemos entonces por dónde iría conceptualmente esa nueva Ley de Educación. El Estado deja de garantizar el derecho y el Estado aparece como prestador, ¿sí? Y en todo caso como regulador en términos generales de toda la educación. ¿Sí? Porque ese es el modelo al que se apunta, ¿no? Que el Estado regule, ¿sí? Pero que no sea el responsable último de garantizar la prestación educativa. Eso es lo que se desprende de estos artículos. ¿Sí? Vota sí para derogar los 135 artículos de la LUC.